Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un hombre que, bueno, todo el Perú lo conoce. Yo creo que todos lo queremos, además, porque se ha metido en nuestros hogares hace millones de años. De hecho, el septiembre del 2023 va a cumplir 30 años en un solo canal. Impresionante, me parece. De chiquito quería ser cura, a los 10 años quería ser locutor deportivo, le encanta el fútbol, por supuesto. Y bueno, es un hombre, para mí, que por sobre todas las cosas es un hombre libre, siempre da su opinión, le guste o no le guste a la gente, es consecuente y es periodista. Y entonces se llama Federico Agustín Salazar Bustamante y ya, pues más presentación no la necesitamos. Federico Salazar, bienvenido al programa. Claro, gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Te agradezco tanto. No, imagínate. ¿Por qué crees que los peruanos te quieren? ¿Me quieren? Sí, yo creo que sí. Tengo un montón de haters. Últimamente. Sí. Sobre todo por tus columnas del Comercio, ¿no? Pues, sí, eso por un lado, pero también por la televisión. Hay libertad de opinión Sí, claro. y uno no tiene que tratar de ser una... ¿Monedita de oro? Monedita de oro, ¿no? Entonces, sí el programa ha permitido un acercamiento bastante cálido con el público y eso sí se siente, ¿no? Pero a ver, si tomamos en consideración a los personajes de la televisión, permanecer 30 años en una pantalla, despertando a la mayoría de peruanos en un noticiero que hasta ahora es el primero de la mañana, o sea, no es poca cosa, ¿no? Si no hubieras tenido éxito, te hubieran cambiado al año, a los 5, a los 10. Te has quedado 30 años. Pero espero que no se den cuenta, porque si no me van a sacar inmediatamente. No creo. Pero son casualidades también, Milagros, porque mira tú el tema político, por ejemplo, ¿no? A veces choca con el tema de los medios. Sí, o con de los hecho, intereses. tuvimos una interrupción, ¿no? en el año 2001 y así, ¿no? Y ha coincidido con que ha habido una etapa de relativa estabilidad para los medios, que también ahora de nuevo está cambiando. Entonces de nuevo estamos así, bueno, siempre estamos pendientes del... Ya, pero no me has contestado. ¿Por qué crees que la mayoría, no voy a decir todos, de los peruanos te quieren? Como te decía, el programa permite un acercamiento cálido al público, ¿no? Estamos en sus hogares en las mañanas, empezando el día, y en muchos casos estamos en el dormitorio. Claro. Entonces ya eso da una posibilidad de acercamiento mucho más familiar, ¿no? Te despiertas y ves a Federico. Entonces empiezan las noticias y desde la época que empezamos con Sol Carreño había esta también facilidad de poder comentar la noticia y hacerlo con un cierto sentido del humor y tal. Entonces eso, la gente quiere levantarse bien, pues, ¿no? Entonces correcto. Eso funcionó. Ahora las cosas han cambiado un poco porque están muy duras las noticias, pero de todas maneras hay espacios donde nos permitimos o tratamos de acercarnos, de mucha ser más sangre, próximos, ¿no? Sí, mucha sangre. Sí, es que demasiado. Está terrible. Yo estuve 2 años en los noticieros de la mañana y que estaba impresionada de cómo desayunábamos todos. Sí. Pero a ver, yo me acuerdo mucho, Federico, cuando estallaron las Torres Gemelas. Me acuerdo de ti, porque en efecto me acababa de levantar y prendí el noticiero y vi, no entendía lo que estaba pasando. Nosotros tampoco. Y te escuché narrando y decía, ¿qué miércoles ha pasado? Y entonces, cada vez que me preguntan dónde estabas cuando estallaron las Torres Gemelas, yo digo, estaba en mi cama viendo a Federico Salazar. ¿Qué evento, qué acontecimiento, en tu caso, ha sido absolutamente impresionante, desbordante mientras estabas en el aire? Bueno, ese es uno, porque como tú te diste cuenta, nosotros no sabíamos tampoco qué había pasado y teníamos, de pronto nos pusieron la imagen. Y tenías que narrar. Y teníamos que narrar y ocupar el espacio, por lo menos del audio, y no sabíamos explicar el tema, ¿no? Mientras tratábamos de que en Switcher recogieran la información o supieran qué es lo que había pasado exactamente, y no nos decían nada. Entonces era una situación además era durísimo ver, pues, que primero pensamos que había sido un problema de la computadora del avión. Correcto. ¿No? Pero en eso vemos un segundo avión veniendo y ya no sabíamos qué estaba pasando, ¿no?
Ese ha sido una noticia muy trágica y que la has narrado. ¿Hay otro acontecimiento? Bueno, la toma de la residencia del embajador japonés, ¿no? Ahí además era una transmisión todos los días. Correcto. Yo llegué a entrevistar a Serpa. Me acuerdo que... ¿Llegaste a entrevistarlo? Sí. Me acuerdo. Sí, porque me llevaron a una camioneta que estaba al lado de la residencia y ahí por un sistema de radios lo entrevistamos. Y ¿cómo se llama? Eso, digamos, la toma de la embajada también fue increíble, ¿no? Y las consecuencias que tuvo y todo eso, ¿no? Y bueno, después la época del terrorismo también fue muy dura, ¿no? Los coches bombas, ¿no? En fin. Y recientemente a mí me chocó cuando estaba en el aire el suicidio de Alan García, ¿no? Eso fue muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Ha habido noticias que además se han producido mientras tú estás ahí. Sí, claro, en el aire. No te permitan, esa fue una, no te permiten prepararte ni emocionalmente, ¿no? Y además nosotros, en el caso del fallecimiento de Alan García, fue al revés que el de las Torres Gemelas. Recibíamos demasiada información, incluso imágenes que nosotros no hemos pasado, ¿no? Que eran fortísimas. ¿Cómo has procesado todo eso? ¿Cómo procesa un periodista que está en el aire y que a veces no pasa todo lo que él ve, ¿no? Es como el médico cirujano que sale y le dice a la familia, bueno, pasó todo o no pasó, pero no te cuenta cómo cortó todo lo que ha visto. ¿Me dejo entender? Claro. A veces le pasa eso a los periodistas. Sí, necesariamente, además, porque nosotros tenemos que cuidar también al televidente. No somos simplemente un parlante. Somos seres humanos que comunican hechos noticiosos, pero no por eso vamos a ser simplemente un canal por donde corre la información tal cual, ¿no es cierto? Tenemos que elaborarla. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Para que la comunicación sea un proceso humano, ¿no? Y en la medida de lo posible humanizador. Correcto. Entonces, muchas veces además tampoco tenemos la información completa, entonces no puedes adelantar una información que no ha sido verificada por tus productores, ¿no? No es que uno haga eso, sino que ahí jugamos en tándem con la producción, porque tú estás en vivo y la producción tiene que verificar, ¿no? De hecho, ha habido casos, por ejemplo, que se ha dado por fallecido a alguien que no había fallecido, ¿no? Por no hacer el proceso de verificación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que muchísimas veces nos quedamos además con toda la parte emocional que significan hechos que no has querido transmitir o que no has podido transmitir por estos motivos que te digo, ¿no? Entonces, sí, carga bastante, ¿no? Eres una persona, un periodista, digamos, de estudio, ¿no? Que no ha salido a reportar tanto. No, como hablábamos, estoy 30 años en las mañanas y entonces se me cortó toda posibilidad. Obvio, de salir a hacer calle. He reporteado ¿Cuando estabas en la prensa? No, cuando estaba en la prensa, no, ahí era editor gráfico, o sea, digamos, editor de una sección. He hecho algunas comisiones, he hecho entrevistas, he viajado para entrevistar, fui corresponsal en el caso de la Guerra de las Malvinas también. Pero normalmente hago periodismo de opinión, ¿no? En el caso de los noticieros, yo te decía que he reporteado en un programa en el año 87, por ahí 1987, que era un programa de economía. En el 87 me muero. Economía al día, creo que se llamaba. Ajá. Sí. ¿En América? En América, lo pasaba en América, pero yo trabajaba para una productora que lo colocaba independiente. Sí, en esa época había ese sistema en América. Te hago esa pregunta porque, a ver, cuando uno reportea, llegan noticias muy álgidas, muy complicadas de procesar como persona, ¿no? A mí me chocaban mucho, primero, los accidentes, todo lo que tuviera que ver con muerte. Me acuerdo de los accidentes aéreos, ¿no? Que teníamos pues que ir para reportar. Y me acuerdo mucho del terremoto de Pisco, ¿no? Donde conté 1, 2, 3, o sea, iba contando los muertos. Bravísimo. Y al tercer día yo pedí a Eduardo Carvajal del Comercio que por favor me sacara, ¿no? Ya no podían ver más muerte, más llanto, no podía. Y claro, uno a veces procesa eso con tu terapeuta o con tu pareja, en el caso tú estás tantos años casado con Katia, pero ¿hay algún momento muy complicado como periodista que a ti te haya costado procesar?
Te hago esa pregunta porque, claro, cuando uno te ve pareciera que ya tuvieras una coraza. Nada, cuentas tantos asesinatos, tantas violaciones, tantas perversiones que yo digo, ¿cómo hace Federico para procesar todo eso? Sí, sobre todo a mí lo que más me sensibiliza es el caso de los niños, ¿no? Hace poco hemos tenido, ¿no? Padres que han provocado la muerte de sus hijos. Sí, entonces de terror. Eso es realmente una de las cosas más duras que uno pueda, de las que uno pueda informar, ¿no? Además es inconcebible, ¿no? Uno que es padre, sí, claro, ¿no? Tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene esta maldad tan extrema, ¿no? De a quien tú tienes a cargo y a esa persona le causas no solo daño, sino destrucción, ¿no? Ya, bebés, de la vida de alguien que está empezando. Sí, que no, está vulnerable, débil, pequeñito. Frágil, ¿no? Una esperanza de vida y es el propio padre el que hace esto, ¿no? Increíble. Eso es lo que más te ha costado. Sí. Tengo varios casos que no he olvidado, ¿no? No solo estos dos últimos que hubo, sino hubo uno, me acuerdo, que, bueno, no voy a contar los detalles, pero que hubo esto era un padre de familia que incluso fue al set a ¿cómo se llama? ¿A tu set? Sí. Me muero. ¿A qué? A contar el papá y la mamá a pedir que lo encuentren. ¡Ay, no! ¿Y él era el asesino? Y él era el asesino. Dios. De su propio hijo. ¿Y quién te ayuda a procesar todo eso? Bueno, lo que tú has mencionado es la terapia y es Katia también, ¿no? Y en algunos casos, cuando no son tan extremos, hablo con mis hijos un poco para que tengan alguna información y alguna formación, aprovechar los casos para formarlos, ¿no? Y comentarles lo que hay detrás de una noticia. ¿No? Claro, y los peligros también. Sí, exacto. ¿Tu hijo, el más chico, cuántos años tiene? Es mi hija Siena, tiene 12 años. 12. Sí. Y Sebastián ya te hizo abuelo, mi santa madre, o sea, pero tiene 5, ¿no? Claro, son Sebastián, José María, Vasco, Tilsa y Siena. Claro. Sí, y Sebastián ya es su abuelo con esta criatura bellísima que se llama Sebastián Mateo, ¿no? Su mamá se llama... No tiene un año todavía, ¿no? No, acaba de nacer en Navidad, digamos, claro. Tiene 5 meses, algo por ahí. Y claro, todavía no te puedo preguntar cómo es la vida de un abuelo, porque recién estás estrenado, pero es una condición nueva, ¿no? Totalmente, y es bien diferente. Ajá. El amor es bien diferente. ¿En qué sentido? Que es absolutamente irresponsable, pues. El papá tiene que, ¿no?, educar a su hijo, ¿no? Los horarios. Con el nieto, nada. Tú solo puedes amarlo y que lo eduque tu hijo. Y cargarlo a la hora que no debo cargarlo. Y Claro. Claro, eso no importa ya. Pero generas estrés en los padres. Sí, pero ya que se las arreglen ellos. Exacto, así son los abuelos, pues arréglatelas tú. Y tú la mamá, por Dios. Es lo que toca, pues, o sea, claro. Te la has ganado. Te la has ganado. Escúchame, pero tú has siempre sido un buen padre, creo que lo has demostrado en entrevistas, no solo por el amor que cuentas en entrevistas, sino por lo que has hecho por tus hijos, ¿no? Los has educado bien. Bueno, tratado, pero siempre cualquier padre es deficitario, por definición. Nunca podemos cubrir todo, ¿no? Pero la clave es el amor, ¿no? O sea, si amas a tus hijos y ellos sienten ese amor, yo creo que ya está la mayor parte del trabajo resuelto, ¿no? Bueno, y eres un padre que ama a sus hijos. Sí, sin duda. A cada uno, ¿no? Cada uno con su mundo, me encantan. Todos me encantan. Y porque yo quería llegar a tu papá, porque tú también has amado mucho a tu padre. Sí. Y lamentablemente tu padre se ve en una situación tan compleja como es la pandemia, ¿no? Sí. Y no lo puedes despedir. No, pues porque en esa época que era la primera ola, y después también, ¿no? Lo llevamos mi hermano lo llevó a la clínica y ahí cerraron, ¿no? O sea, no se podía entrar a verlo, nada, y nos hemos comunicado con él gracias a que uno de los médicos nos comunicaba a través del celular. O sea, lo veías por FaceTime. Por FaceTime. O por WhatsApp. Conversábamos un poquito, duró una semana en la clínica, ¿no? Entonces, y hemos estado en la despedida, las dos familias nos juntamos porque sabíamos que ya se venía lo último. A través del celular. Así es. ¿Y recuerdas lo último que te dijo tu papá? No exactamente lo último, pero él siempre me contaba que lo trataba muy bien,
y me dijo, oye, ven a visitarme, ¿no? Ya, digamos, no estaba completamente en su sentido, supongo. Ven a visitarme. Le digo, papá, no me dejan, son las reglas del COVID, ¿no? Y me dijo, pero tú eres periodista, presenta tu carnet y pasas. Claro. No, eso me acuerdo. Siempre él consentió el humor hasta el final, sentió el humor hasta el final, increíble. Pero súper doloroso, a mí me dolió mucho no poder ni ver a mi hermana. No tuve la suerte de que alguien me pusiera a mi hermana en una pantalla, porque además ella estaba en Alemania, en fin, ¿no? Las restricciones, lo que tú estás contando. No pude, no solo no verla, no hablé con ella en su agonía y tampoco pude enterrarla. ¿Cuánto te dolió no estar cerca de tu papá? O sea, ¿qué pasó con tu psique? Porque uno luego lo procesa después, ¿no? O uno explica después cómo ha impactado eso en tu propia vida, ¿no? Tu papá era muy, muy pegado a ti, o sea... Sí, éramos muy pegados los dos, hablamos todos los días. Y a mí lo que más me dolió fue justamente que él me reclamara algo que yo no podía cumplir. Eso fue particularmente duro, ¿no? Porque él suponía... que por ser periodista ibas a poder entrar. Que yo podía entrar y entonces supongo que él pensaba, ¿por qué no me viene a visitar? Pues, ¿no? O sea, claro. Falta de voluntad. Claro. O sea, uno queda con esa especie de culpa, digamos, o de sensación de que la otra persona se puede haber ido pensando que no habías querido ir a verlo. Que no habías querido, que no te parecía importante, ¿no? Eso es mortal, ¿no? Y yo creo que uno de los impactos que tuvo eso en mí fue la depresión que me dio después del COVID, que fue más o menos por la época que a mí me dio COVID, y no sé si tenga un origen orgánico netamente esta depresión, porque yo no soy un tipo que antes haya tenido eso ni para nada depresivo, pero coincide más o menos con la época de la despedida de mi padre. De la pérdida. De la pérdida y del COVID, ¿no? O sea, creo que se mezclaron las cosas. Tuviste 2 veces COVID y en ambos momentos has contado que tu secuela fue una fuerte depresión, que estabas básicamente tumbado. Sí, en el primer COVID particularmente, que esta secuela me duró más de un año, y yo era un zombie, ¿no? Katia me ha contado, me sentaba en la mesa, en el comedor, a la hora del almuerzo y miraba hacia abajo, no hablaba, o hablaba con ajustas. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo poco, pero sí algo, ¿no? Pero ella me ha hecho ver, porque me contó después, cuando yo ya he estado mejor, el impacto que eso también había tenido en mis hijos, ¿no? Y en mi familia. Eso. Porque un papá en depresión no es fácil, o sea, sobre todo si ha tenido un papá que pues, es alegre más o menos, ¿no? Que siempre, en mi casa, siempre todos estamos cochineando y eso, y de pronto nada, ¿no? De pronto es un hueco, ¿no? Es una sombra, ¿no? Me acuerdo de algunas cosas. Justo el otro día con mi hermano estábamos hablando de esto, de que nuestros recuerdos es como que se van erosionando con el tiempo, ¿no? Y, sí, claro. Y yo me trato de aferrar al poco recuerdo que tengo de imagen, ¿no? Pero dijiste, y te preguntaba porque en una declaración tuya, he estado revisando tus entrevistas, decías que un momento muy complicado de tu vida ha sido trasladar los restos de tus hermanas a otro cementerio. Sí, eso sí fue duro, porque encima hubo un accidente en el traslado, o sea, tenía que ir un representante de la familia. Entonces mi papá dijo, de ninguna manera voy a ir yo. Entonces nos mandaron a nosotros, a mi hermano David y a mí, y tenías que testificar que sean los restos de la persona, ¿no? Para que, digamos, esto sea certificado. Pero ¿cómo tenías que testificar? O sea, tenías que estar ahí, pues. Pero no es que abren el cajón. No, en teoría no, pero, digamos, sale la lápida. Ok, ya, o sea, han abierto la lápida y ahí están los restos de mi hermana, sí. ya. Ok, porque era de las 2 hermanas. Sí. Y estaban en cementerios diferentes. Una está en el Presbítero, la mayor, y la otra está en el Ángel. Y las trasladamos a las 2, que ahora están juntas, a otro cementerio. ¿Al lado de tu mamá? Cerca. Ya. Logramos que fuera cerca. En el mismo cementerio. En el mismo cementerio. Correcto. Y mi mamá está con mi papá, ¿no? Y mi papá pues tenía ideas, ¿no? Se compró su tumba desde mucho tiempo antes y dijo, no, yo quiero
con Alicia, no la voy a dejar. O sea, le decía eso a tu mamá. Sí. O sea, yo encima tuyo. Sí. O sea, se suponía pues que mi papá iba a fallecer primero porque era mayor, pero fue al revés. Mi madre falleció primero y entonces mi papá... Ay, tu papá. Adorable, de verdad. Sí, sí. Se querían mucho. Bueno, y entonces eso pasó con el traslado de mis hermanas, ¿no? Y encima no solo fue eso, sino que fue accidentado. Hubo un accidente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se desfondó uno de los estos. ¿Uno de los cajones? Sí. Me muero. Me Sí, muero. horrible, horrible porque, en fin, bien duro, ¿no? ¿No le contaste a tu papá, o sea? No. Ah, muy bien. No, ahora lo puedo contar porque ya no está él. Muy bien. Sí. Claro, protegiste Sí, a tu papá. Imagínate. No, me muero, por eso. Pero qué buen hijo Bueno, eres, sí. porque ¿para qué no? No, imagínate que no tenía ningún sentido. Ahí también estaba viva mi mamá en esa época. ¿Tu mamá estaba todavía viva? Sí, cuando ha pasado eso sí estaban los dos vivos. Y no, pues con mi hermano hemos guardado eso en secreto, ¿no? Todos los secretos que uno guarda con los hermanos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo pues, se llama tu hermano? David. David Es correcto. ingeniero zootecnista. Sí. ¿Y qué es lo que más quieres de David? ¿Qué es lo que más aprecias cuando piensas en David? Es un hombre tan bueno, buenísimo. Y ahora que estamos mayores nos hemos acercado mucho más, ¿no? Ajá. Sí, David es lo máximo. Es un súper papá también. Y ¿Te mira en la tele? ¿Te critica? no me critica, pero a ¿Pero te veces- mira? No lo sé tanto, porque él también sale a trabajar muy temprano. Ok. Entonces, a veces mira, y a veces me comenta, ¿no? Y comentamos mucho de política, por ejemplo, él trabaja Trujillo-Lima. Ok. Y entonces cuando había los paros, Claro, te los comentaba. bloqueos, ahí me contaba en qué Claro, estaban, y claro. estábamos muy comunicados, ¿no? Justo ahora vamos a ver a Trujillo. Pero bueno, ahora es el hermano mayor, el único que queda. Claro, sí, pues, mi hermano Hay que mayor. portarse bien, ¿no? Sí, mi hermano mayor. Sí. Siempre le digo. ¿no? ¿Qué le dices? No, le digo que tú eres el mayor, porque tú tienes que hacer esto. Siempre. Los menores somos así, ¿no? Ah, no, tú eres la mayor, Claro, tú encárgate. encárgate. Pero al final somos los menores los que nos encargamos. ¿Te pasa? Sí, me pasa de Ya, ya ves, siempre. ¿Por qué será, no? Sí. Yo también les digo, No sé pero por si qué ustedes son será. las mayores, encárguense. No, al final... Escúchame, Federico, tenemos que ir a la pausa, pero si tu papá estuviera sentado hoy día aquí frente a ti, ¿qué le dirías? Le daría un beso en la frente. ¿Para qué gastar palabras? ¿No? Tantas cosas. Suficiente, ¿no? Sí, además era tan rico besarlo en la frente. Porque él no era tanto de abrazar así, pero lo abrazabas y se dejaba, ¿no? Sí. Y tu mamá murió mucho antes que él, ¿no? Sí, mi mamá murió relativamente temprano, a los 72. Claro. Tuvo un derrame cerebral. Sí. Tu hermano de aneurisma, tu mamá de derrame Sí, cerebral. hay un tema por el lado de la familia de mi mamá que... Con la cabeza. No con la Con la cabeza, sino cardiovascular. con el sistema cardiovascular. Claro. Sí. Te has chequeado, ¿no? Sí, siempre chequeamos, y a los hijos también. Sí, claro, porque además cuando uno ya tiene antecedentes, el otro día Sí. fui al médico y me decía, tu mamá es diabética, sí. Ay, bueno, no, por favor, yo no quiero ser diabética. ¿Cómo es, no? Al Claro. toque. Está bien, pues uno se cuida. Sí, claro, te Claro. tienes que cuidar. Ya, vamos a la pausa, Dale. señor. Estamos entrevistando a Federico Salazar. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Federico Agustín Salazar. Escúchame. Y entonces, claro, hay tantas leyendas urbanas sobre ti, ¿no? Uno que dicen, Federico nunca duerme. Bueno, ya me has dicho que has tenido insomnios problemáticos, pero que te levantas sí o sí a las 4 de la mañana. No, 3:30. A 3:30. Siempre. Sí, bueno, no siempre sábado y domingo, no. Obvio, pero ¿y a qué hora te vas a dormir? Ahora con el tema médico, el médico me ha forzado a dormirme a las 9. Ya. Y antes de este impasse, 10:30 me dormía, ¿no? o sea, dormías, ¿qué? 5 horas. Pero lo dormía seguidas. El problema de este insomnio es que duermo Te corta. cortado, ¿no? Entonces, Correcto. ese es el problema. ¿Cómo ha impactado en tu vida un trabajo tan madrugador?
No, me deja el día más libre. A mí me encanta mi trabajo, me encanta mi horario. O sea, no eres de los que, Dios mío, ¿qué hago levantándome temprano todos los días? No. No. Solo cuando, si hubiera un día en que estoy muy cansado y eso, pero ya ¿te has acostumbrado? Ya no es tanto, sí. ¿Qué es lo más bonito de salir tan temprano de casa rumbo a trabajar? Porque conoces la ciudad de otra manera, ¿no? No hay tráfico. Lo mejor. Es impresionante. Llegas en 3 minutos a tu chamba. Sí, claro. Y cuando sales ya está todo el Claro, bullicio. cuando salgo está pero tapado. Atroz. Tapado. Sí. La otra leyenda urbana tiene que ver con tu tiempo y tus días en la prensa, ¿no? De los, ¿cómo eran los turcos? Los últimos días de la prensa, los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos. ¿Por qué eran los jóvenes turcos? ¿Por qué eran los turcos? Porque es una expresión, joven turco, que se hizo por unos coroneles, creo, en la independencia griega, que salieron a atacar al adversario, al enemigo, con mucho arrojo y mucha locura, digamos, ¿no? Mucha valentía. Mucha valentía, pero no racional, ¿no? Okay. Valentía irracional, digamos, ¿no? Entonces, estando en la prensa, nosotros éramos muy de la línea liberal hasta ahora, pero en esa época era como novedosa. Y había un ministro, el ministro Grados Bertolini, que era muy amigo de mi padre y de los mayores del diario La Prensa, ¿no? Porque él había trabajado en la prensa también. Y él estaba de ministro y y nosotros estábamos contra su política. ¿Lo atacaban? Sí, porque él tenía una política que llamaba de la concertación, que se suponía que la inflación se combatía con eso, los precios se controlaban con eso, en fin. Entonces nosotros teníamos otro punto de vista, lo atacábamos, y entonces una vez le preguntan a él sobre nosotros y él dice, no, esos son los jóvenes turcos de la prensa. Entonces ahí quedó. ¿Y los jóvenes turcos eran tú, Jaime Bailey? Jaime Bailey, Enrique Gersi, Carlos Spa, Pablo Cateriano, Mario Ghibellini, Iván Alonso, y ahí quedó, ¿no? Y más, ¿no? Pero porque hemos sido varios, pero que iban cambiando. Pero digamos, los turcos principales, el equipo titular. Los que quedaron, digamos, ¿no? Los que quedaron. Porque los turcos titulares. Entraban y salían. Bueno, Jaime Bailey era tu pata. Sí. ¿Era? Bueno, pata sí. ¿Y te molestó todo lo que escribió de ti en los últimos días de la prensa? No, al contrario. Ya, porque, claro, esa es la leyenda urbana, que, Federico comenzó a odiar a Jaime. Al contrario, he tenido chicas que se me han acercado gracias a esta novela. Porque era el erótico de la... Ya. Pero, o sea, ¿tu relación con Jaime bien? Sí. Lo que pasa es que no tenemos por eso yo te decía, patas ya no, porque no nos vemos ni nos hablamos diariamente. Pero no es que le dejaste de hablar, ni mucho menos. No, para nada. Perfecto. Gersi. Sí, Enrique, mi compadre. ¿Tu compadre? Sí. Mira cómo han devenido todos, ¿no? Sí. Mario Ghibellini sigue. Otro compadre. Tu otro compadre. Sí. Ya. Pablo Cateriano. Pablo Cateriano también amiguísimo, sí. ¿Siguen siendo patas? Sí, claro. O sea, todos los jóvenes turcos siguen siendo patas, sí, menos Jaime, que está afuera. Jaime, que está afuera, y que se alejó también un poco fue Carlos Spa, que no está en nuestro circuito social, digamos. Pero el otro día lo vi de lo más bien. Pero Spa fue también periodista y luego se fue a la embajada de Estados Unidos y se alejó. Sí, pues se alejó. Claro, pero digamos, si Jaime estuviera en Perú, ¿seguirían llamándole a la cena de los turcos? ¿A la cena? No, o sea, ¿tendrán pues su día de cofradía o no? No particularmente. ¿No? ¿No tienen? No particularmente. Porque me habían contado que se reunían. Y... Sí, nos reunimos de vez en cuando, por ejemplo en el Santo de Enrique es una típica. Ajá. Ahí lo he visto a Jaime alguna vez, hace muchos años. Y después podemos quedar en juntarnos a alguna fecha X, pero es bien difícil coordinarlos a todos. Ok. Sí, pero de ahí de vez en cuando lo hacemos. Ya. En el caso de si Mario. tú tuvieras que escribir una novela autobiográfica, de todas maneras, ¿qué palabra estaría en el titular? ¿Qué palabra estaría en el titular? No sé. ¿O qué frase estaría en el titular? No sé, pero... algo así como lo mejor está por venir o algo así, ¿no? Lo mejor. Yo pensé que iba a estar algo de...
Algo de placer, de erotismo, de hedonismo. Sí, puede ser también, ¿no? Yo soy Porque Jaime te pintó como fuego. ¿No? Yo le agradezco mucho esa pintura. Porque es novela, ¿no? Claro, pero sí eres un la hombre... habilidad de él es dar las características de la persona y sobre eso construir una historia. Obvio. Pero sí eres un apasionado. Sí, soy un apasionado de varias cosas. De todo lo que me meto soy apasionado. Y pero te iba a decir algo sobre eso con respecto a lo que hizo Jaime, digamos, fue, como te digo, yo agradecido por esta pintura que hizo, ¿no? Porque no corresponde exactamente, ¿no? ¿Se lo dijiste? Sí, alguna vez se lo he dicho, sí. Porque eso fue hace tiempo, ¿no? Escúchame, ¿y cuando Katia te conoce, ya esa novela se había publicado? Sí, sí. Pero ella no me conocía tanto, ni siquiera o sea, sabía que estaba en la tele, pero no sabía. Claro, ustedes se conocen en una reunión, ¿no? En una reunión de periodistas, sí. ¿De periodistas? Sí, en la casa de Mariana Sánchez Aizcorbe. ¿Qué hacía Katia ahí? ¿Qué hacía Katia ahí? Ahí la llevó Luchito Barrios, que era su director en las novelas. Claro, Lucho Barrios, el gran director. Sí, y Katia quería ir al concierto de Mar de Copas, donde tocaban Phoebe, la hermana de Katia, y Manolo, el hermano de Lucho. Claro. Claro. Y entonces... Y la previa era ir a la reunión de los periodistas. Entonces Lucho le decía, vamos a la comida, esto. Y entonces Katia le decía, bueno, vamos, pero tú me acompañas al concierto. Entonces quedaron en eso. ¿Y quién hacía la comida? ¿De quién era la reu? La reu era de Mariana Sánchez Aizcorbe. Ah, de Mariana Sánchez, correcto. Sí. Gran periodista. Sí, estupenda reportera de guerra. Por bravaza, Dios santo. Bravaza, sí. No sé de Mariana hace mucho tiempo, pero mis respetos a Mariana. Muy bien, sí la he visto. Escúchame, y entonces, ¿Katia salía con Lucho Barrios? No. Eran amigos que claro, fueron. Que iban a ver a sus hermanos. Correcto. ¿Y vio a Federico y se quedó toda la noche ahí o qué? Bueno, hubo algo, ¿no? Pero no se quedó. No, sí, nos quedamos conversando en grupo, ¿no? No, pero digo, ¿se quedó o se fue al concierto? No, se quedó. Ah, eso voy. No fueron pues, al concierto. No fueron. Ni Lucho ni... O sea, la reunión está mucho más entretenida. Sí, de la reunión nos fuimos a otra reunión en grupo y de ahí el grupo terminó un karaoke, la pasamos recontra bien. ¿Y tú hasta las últimas? Hasta las últimas. ¿Con ella? Bueno, ahí recién la conocí. Ahí, pero digamos, se quedaron hasta las... teléfono. ¿Le sacaste teléfono ese día? Claro. Ay, oye, ¿cómo eran esas épocas? Sí, pues, tan inocentes. Éramos más inocentes. No, o sea, yo me pregunto, Federico, por favor, tú que eres más... mucho más inteligente por favor. Y además que eres de chispeante. O sea, éramos más mongos, o sea, no entiendo. Sí, porque los estándares han cambiado. Han cambiado, ¿no? Sí, o sea, ahora claro veo cada cosa que digo, yo jamás hubiera hecho eso. No, sí, y los estándares han cambiado. Y los chicos eran menos mandados. Claro. Y además ahora hay una serie de situaciones, ¿no? Como que están fluyendo, por ejemplo. ¿no? Ah, sí. Dice, ¿pero son enamorados o no? No, estamos fluyendo. Están fluyendo. Sí. ¿Te pasará con tus hijos? Sí, claro, de ahí me entero todo. ¿Sabías quién era Katia Condús? Sabía que era actriz y no la había visto actuar. Ok. Pero sí aparecía pues en los periódicos. Correcto. Sí. Y a la semana siguiente la llamas. Sí, la llamé, quedamos en vernos, le dejaba mensajes. En esa época había el Viper, pues, ¿no? Y le dejaba mensajes, pero ella no sabía quién era. No sé, yo pensé que me iba a reconocer la voz. Su contestadora le dejaba mensajes y no contestaba. Y ella decía, ¿quién será? Claro, ¿quién será? Algún admirador, Sí, claro. Yo suponía que conocía mi voz, no conocía mi voz. ¿Y tú estabas hacía rato en la tele? Yo estaba hacía rato en la tele, claro. Claro. Tengo que cortar, pero me interesa este punto. Porque yo te alucino súper romántico. ¿Estoy equivocada? No estás equivocada del todo. Soy de detalles. Exacto, te alucino detallista. Vivirlo todo bien, ¿no? Ya. Sí. Entonces, a la semana la llamaste, ella no te había reconocido la voz, o sea, te había medio choteado y tú, ¿qué pasa, no? No reacciona. ¿Y la invitas al cine? No fue vamos al cine, vamos al parque, entra en mi vida, ¿le cantaste Santa Lucía? ¿Qué? No canto nada. No, creo que hemos salido a tomar un café, una cosa así, sí, inicialmente, ¿no? Ya. ¿No estaba en el teatro?
No, está haciendo novelas. Sí, está en claro. novelas, sí. Ok. Por eso es que había que usar el Viper. El Viper. ¿Y cuándo crees que fue el momento en que tú dijiste, no, yo con esta mujer me caso? O sea, porque para un hombre divorciado, separado, que además es correcto lo que dices y creo que serías bastante, no sé, no tendrías alma al decir, bueno, no me chocó. Creo que a todos nos choca la separación, peor si tienes hijos. Lo lamento mucho. Obvio, claro. Uno siempre lamenta, ¿no? Claro. Ya, pero y cuando pasa eso, o sea, cuando no eres pues un desalmado. Un desalmado, te cuesta también volver a decir, me voy a volver a casar. Sí. ¿Cuándo fue el día que tú dijiste, no, yo con Katia vuelvo a apostar? Fue lento, porque, o sea, sí me gustaba salir con ella, digamos, pero me sentía muy bien acompañado, pero yo estaba en una época depresiva, o sea, no era un buen momento para tomar decisiones, ¿no? De hecho, por ejemplo, no le presenté a ella a mis hijos mayores, no se los presenté hasta un año después de estar saliendo con ella, porque yo tenía que saber a quién... Estar seguro. Además, de repente yo iba a tener varias enamoradas, no sabía, y cómo dejo mis hijos, ¿no? Ya, pero eso es lo más correcto, ¿no? Claro, le vas a estar presentando a... Exacto. Entonces, recién ahí le presenté a mis hijos, y de ahí la cosa siguió muy bien, y ya, ¿cuándo ha sido? Como el año 99, 2000, por ahí, o sea, ya tendríamos varios años saliendo que ya la cosa se imponía por sí misma, ¿no? Escúchame, bueno, y 27 años bien vividos, ¿ah? Sí, súper, yo contentísimo de esta... Porque, claro, dijiste que en un momento con esto del COVID, de tu depresión, como que había habido como una, no sé si separación, ¿no? Pero como una suerte de hemos tenido momentos de distancia. Crisis. No de crisis en el sentido de que haya algo que produjo una explosión, sino de distanciamiento, ¿no? ¿En estos 27 años? Sí, ha habido una vez que un momento nos dimos cuenta que estábamos caminando cada uno en su rumbo, y entre la agitación del trabajo y los horarios complicados y esto, y en realidad estábamos casi pues convirtiéndonos en roommates, en amigos, ¿no? En roommates, claro. Que además no coincidían con los horarios, ¿no? Entonces ahí hemos conversado varias veces de eso y hemos llegado a acuerdos y hemos hecho cambios, y súper bien. Claro. ¿No? Al momento preciso, porque si eso seguía, te aseguro que nos separábamos. Claro, porque además tienes razón, el horario es complicado. Complicado, porque ella, por ejemplo, cuando hace teatro, ya no la veías, es en la noche, yo ya estoy dormido y yo me voy muy temprano en la mañana y ya no la veo, ¿no? Entonces sí requería conversa, ¿no? Una vez me acuerdo que entrevisté a un guachimán, no sé por qué me viene esto a la cabeza, y me dijo, yo le pregunté, ¿qué es lo peor de trabajar de noche, ¿no? Por este horario tan complicado. Y me dijo que ya no le puedo hacer el amor a mi mujer, señora. Claro, y siento que estoy perdiendo a mi esposa. El horario me está... Claro, afectando. Me dejó... Y además yo dije, encontré el personaje para mi crónica de vigilantes, ¿no? Claro. Porque claro, los horarios te pueden distanciar, te pueden alejar. Totalmente, sí. Pero todo se conversa, ¿no? Cuando hay amor, y porque eso fue lo primero o sea, lo primero es preguntar, ¿pero tú quieres seguir conmigo? O sea, ¿no? Y cuando hay amor, pues se resuelven los problemas, ¿no? ¿Tú preguntaste o ella preguntó? Los dos preguntamos. Los dos estamos exactamente en lo mismo sin habernos dado cuenta. Wow. Sí. Pero hay que ser bien valiente para hacer esa pregunta, ¿no? Porque puede ser, no quiero. Sí, pues, pero como te digo, los dos nos encontramos y luego de la conversación nos hemos dado cuenta que estamos exactamente en el mismo proceso de sutil separación, digamos, ¿no? Y actuamos felizmente a tiempo. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con Federico Salazar. Bueno, estamos entrevistando a Federico Salazar y hay una pregunta que yo siempre le hago a las personas en este programa. ¿Tú crees en Dios? Sí, de una manera abstracta. Ya. Sí. Pero digamos, no eres un practicante. No, para nada. Ok, pero aquí viene mi pregunta. ¿Cuál consideras que ha sido el milagro de tu vida?
esto sobrenatural que tú dices, bueno, en verdad aquí tuvo que haber una mano divina o no sé, esto no es más o menos inexplicable? Yo tuve una época que estuve aficionado a los carros. ¿Ya? Corría. ¿Eras corredor de autos? Corrí, sí. Oye, Federico, tú eres una caja de Pandora, chico. Una vez he corrido las 6 horas peruanas. ¿Has corrido las 6 horas? ¿Los caminos del Inca nunca? No, caminos del Inca nunca por los tiempos. ¿Y cuál es la velocidad máxima que has alcanzado? No sé, porque los carros no tienen velocímetro. ¿No tienen velocímetro los No, carros de carrera no. ¿No? No, Pero ¿y cómo se sabe quién? el que gana, pues. ¿Pero y a qué velocidad llega? No se sabe sé, nunca. No sé. Por lo menos los carros que yo he corrido no mira, tienen. yo pensé que sí sabían Los que tenían homologados. Ya, ok. Bueno, cuando he corrido con mi carro, que eso se llama el track day, que habré corrido hasta 200, creo, 190, 200. 200 kilómetros, yo me muero En muerta. una recta, ¿no? Pero Pero ¿y no tienes miedo de perder el control? no, pero a tu pregunta iba a cuándo sentí un milagro. Sí. Una vez en una de esas correrías Sí. se me zafó el carro, hice mal un movimiento A toda velocidad. a toda velocidad y dije, bueno, acá fue. ¿Estabas solo? Bueno, ¿estabas con el copiloto? Solo. Ya. No, siempre he corrido solo. Y ¿Te volteaste? no me llegué a voltear, pero dije, acá había una intervención de alguien, ¿no? O sea, como que te acomodaron el carro así como si alguien hubiera agarrado Como si alguien hubiera agarrado el carro. sí. ¿En dónde estabas? en la Chutana. Ah, miércoles. Eres de los loquitos que van a la Chutana. Era. Ya no. Ahora estoy en moto. Ahora estás en moto. Sí. Ya, o sea que te salvaste de un accidente serio. Sí, sí. Ok. Sí. ¿Y a qué? ¿Tu papá y tu mamá vivían? Sí, Los dos. sí. Ok. Sí. ¿Te afectó que dijeran que tu hijo Sebastián entró a la tele porque era tu hijo? ¿Cuánto te afectó? No tanto, porque estaba en el presupuesto, ¿no? O sea, cuando él me dijo que iba, sobre todo cuando hizo Cuarto Poder, ¿no? ¿Fue un error? Bueno, un riesgo que él tomó, porque yo le dije. Tú le dijiste. Yo le dije, ¿no? ¿Qué le dijiste? No. No, le dije, mira, sabes que esto es en cualquier momento, ¿no? O sea que no. O sea, pero le aconsejaste como papá, mejor no te metas en Cuarto Poder. No le dije, no, mejor no te metas, porque no me parecía que ese era mi papel. Ok. Me parece que mi papel era de apoyarlo en cualquier decisión que él tomara. Y él ya tenía la decisión tomada, entonces, bueno, tuve que tragarme mis preocupaciones y apoyarlo. Pero tú sabías que, de hecho, si él intentaba hacer periodismo, pues tus haters iban a... Sí, pero uno no puede vivir en función de los haters, ¿no? Sino, ¿qué vida vivirías? O sea, la de ellos, la que ellos quieren que tú vivas. Pero la vida uno decide cuál vivirla, ¿no? Y en medio de esta narrativa, como papá, tú aconsejas, pero siempre apoyas. O sea, tú me has dicho, yo nunca, o sea, tú no eres del que detiene una decisión de tus hijos. No, porque estamos hablando de un chico ya mayor, o sea, ya un adulto, ¿no es cierto? Pero si ves peligro. Si hubiera peligro físico, pero digamos... o sea, eres de los padres que deja que incluso sus hijos se equivoquen. Pero por supuesto. O sea, Ah, así ha sido interesante. A ver, así ha sido explícame. conmigo y la única manera de aprender es esa, ¿no? ¿Cuál ha sido el error, no sé si más grande o el que más te complicó, Federico, y del que no sé si aprendiste o te arrepentiste, o sea, el que digamos más te marcó? Yo creo que algo de lo que me arrepiento es no haber terminado mi carrera. El trabajo me ganó, pero creo que tuve oportunidades de reparar eso y no las tomé, ¿no? ¿Y no estás a tiempo? Podría, sí, pero es una decisión un poco difícil porque o uso el tiempo para formalizar la culminación de mis estudios o uso el tiempo que me queda para estudiar lo que yo creo que debo estudiar. Entonces he relegado esa decisión. ¿Y qué quieres estudiar? Bueno, yo estudié filosofía. No, yo sé, pero tú me dices, o sea, o uso ese tiempo para terminar. ¿En qué temas estoy? Bueno, ahora estoy trabajando, por ejemplo, en los archivos de la Biblioteca Nacional Austriaca, que están a disposición
de manera libre, de manera gratuita. ¿Y qué estás estudiando? Y ahí estudio a unos autores de lo que se llama la Escuela Austriaca de Economía, y particularmente al creador de esta escuela, que se llama Karl Menger. Y resulta que ahí están los periódicos de toda esa época y están los artículos que él publicaba en los periódicos de esa época. Y estoy investigándolo a él y sacando los artículos que él publicó para hacer algún libro, una cosa. ¿Y por qué particularmente él? Porque él fundó, digamos, él es un tipo clave para mí en la historia del pensamiento económico, que es el pensamiento que reorientó a Occidente, digamos, ¿no? Desde Adam Smith, que hizo tantos cambios en el pensamiento económico, que a la vez se tradujo pues en mejores gobiernos, ¿no? O sea, digamos que él es como la semilla del liberalismo. Adam Smith sí, pero Menger no era un liberal, pero sí la ciencia económica o los aportes que hizo a la ciencia económica ayudaron a tener una perspectiva mucho mejor y más fina de lo que son las libertades, tanto en economía como en la política. ¿Tienes otro proyecto ahora que estás en Base 6? No, es ese proyecto con un libro paralelo que sería la introducción a esta persona, a esta personalidad, para que la gente lo conozca, porque no es tan conocido. Por alguna razón, la historia del pensamiento económico no le ha dado un sitio. No le ha dado un sitio. Yo ni lo tenía en referencia. Claro, sí, ¿no? Y en las universidades, en la facultad de economía casi no lo conocen, ¿no? Pero es un tipo que cambió una parte de la teoría económica que es muy importante, que se llama la teoría del valor. Y hay una revolución que se llama la revolución marginalista, de tres autores, uno de ellos es él, que hacia 1870 cambian completamente la teoría del valor que se había sostenido entonces. Y eso nos ha permitido desarrollar todo el pensamiento económico moderno. Entonces es por eso que me fijo en él. Y todo ese pensamiento que tienes, económico, político, te ha llevado a serios enfrentamientos, ¿no? Sí, digamos, bueno, con la izquierda sobre todo. Los que se enfrentan son los que creen que tú estás equivocado, ¿no? Pero uno piensa lo que piensa, pues. ¿No? Pero les ha llevado al... O sea, a mí me incomoda todo esto, pero te lo tengo que decir, ¿no? Porque me parece que en una sociedad tú tienes todo el derecho de pensar y de escribir y de hacer lo que tú crees. Y no por eso yo tengo que despreciarte. Pero me parece que en las últimas campañas políticas la izquierda te ha tratado con desprecio, básicamente por tus artículos. Y tú, consecuente y todo, has seguido escribiendo. Sí. Bueno, tienen derecho a discrepar, ¿no? Pero no a menospreciar ni despreciar. Bueno, eso depende de cada uno. Okay. Yo no... ¿No te afecta? No me afecta ni pienso que deba reemplazarlos a ellos, ¿no? Yo creo que justamente creo en la libre concurrencia, ¿no? Y yo estoy muy seguro de mis ideas y a veces ha habido gente que me ha objetado ideas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista argumentativo, y eso está muy bien, ¿no? Es por ahí por donde debemos caminar, pero lo que dices tú es cierto, que ahora hay poco debate y mucho insulto, ¿no? Totalmente. Entonces perdemos un poco, si nos ponemos a insultar de uno al otro, perdemos completamente el No, y hay unos tronos que solo dividen, ¿no? O sea, ni siquiera ya se puede dialogar. Si no piensas como ellos, entonces eres un paria. Claro, no sé. Pero yo creo que hay que discutir. O sea, creo que discutir es importantísimo. Mi padre nos enseñó a mi hermano y a mí desde chicos a discutir. Y él a veces nos discutía poniéndose en el punto de vista contrario solo para que aprendamos para que tú aprendieras a argumentar. A discutir. Sí. Claro, maravilloso. Claro. Se ponía en el papel del otro. Sí. Escúchame, Federico, ¿y nunca has querido hacer política? O sea, haces política con tus escritos, pero digamos, hice alguna vez. A tener ahora, a estas alturas de tu vida, a tener una candidatura, ¿te han propuesto? No, alguna vez estuve pues en el Movimiento Libertad en los años 90. Me acuerdo. 1990, ¿no? Pero eso es hace un kilo de años. Sí, no, de ahí no, o sea, lo que pasa es que esa era una situación extrema del país, con una hiperinflación, con el terrorismo a full. Pero ahora también estamos en una situación extrema. Sí, pero no tenemos la hiperinflación, por ejemplo. O sea, no es tan grave como estuvimos. Y aquella vez planteamos esto de aportar a un movimiento de independientes donde había liberales y había no liberales, que fue el Movimiento Libertad. Y eso quedó ahí, ¿no? O sea, terminó la emergencia y ya pues terminó la aventura, ¿no? O sea, congresista nunca vas a ser.
No creo, no tengo en el horizonte al menos, ¿no? No sé, la vida puede cambiar mucho, pero no es mi... No tengo espíritu legislador y menos de ejecutivo. ¿Y si sube un presidente liberal en algún momento de nuestra historia y te pide acompañarlo? No, más bien habrá que criticarlo, porque la gente pierde muy fácilmente el rumbo, ¿no? Por el poder. Entonces, la posición liberal es más bien... Perfecto. Tomar una distancia. Me voy a la pausa, pero ¿qué personaje político que has conocido a muchos y has entrevistado a varios, además has sido, por Dios, moderador de tantos debates electorales, ¿qué presidente o qué político te ha realmente sorprendido por su embriaguez, porque perdió la chaveta rápidamente con el poder? Todos, qué bárbaros para perder la chaveta, todos, ¿no? Bueno, el más cómico casi, ¿no? Si no contuviera dolor esto diría que es cómico, es Castillo, ¿no? Es impresionante. No, y ahora lo que dicen los abogados, solo falta que digan que fue el extraterrestre el que hizo la carta. Sí. No, pero es demasiado, ya nos creen idiotas a todos. Claro, no, pero inventan, pues la ideología es así, ¿no? Racionalizan, pero Castillo ha hecho las cosas tan burdamente que es el extremo, creo, y el punto de evolución máxima al que ha llegado la corrupción, ¿no? Entonces es el momento más alto, porque es tan burdo, ¿no? Tan grosero. Tan grosero que no importa nada, es el poder absoluto. Claro, y no importó nada. Nada. Era la política cachinera, ¿no? Claro, sí. O sea, robamos, nos vendemos y todo a vista y paciencia de la gente. Claro, creyeron que tenían todo el poder siempre, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Dale. Regresamos con el tramo final de Vida y Milagros y Federico Salazar. Bueno, estamos en el tramo final con Federico Salazar. Federico, si tú tuvieras que decirnos si tu vida fuera una montaña, me encanta hacer esta pregunta porque he recibido cada respuesta que me ha dejado perpleja. ¿En qué lugar de tu montaña crees que estás? En alguna ladera bastante boscosa y cómoda, como para no seguir adelante. Pero digamos, sigue subiendo. No estoy al inicio ni estoy al final. ¿Sigue subiendo? Pero lentamente, ¿no? Está tan bonito este bosque que dan ganas de quedarse ahí para siempre. Pasaron esos años de, no sé si fueron de juventud, pero esos años de ansiedad por querer demostrar que podías, que sabías, porque en el periodismo hay ¿no? Esa competencia, yo estoy aquí, voy a permanecer, ¿no? Y un largo etcétera. Y además es como una hoguera de vanidades, ¿no? Pero a mí me ha tocado una suerte increíble de trabajar con gente como Sol Carreño, como Verónica, he trabajado con Magla también, que no ha habido nunca eso de competencia y eso ha hecho bueno el producto, ¿no? Porque eso se nota en la pantalla. ¿no? Sí, se nota. Y felizmente hemos sido sobre todo amigos y colegas, ¿no? Nos apoyamos mucho, ¿no? Y entonces no hay este acicate, no hay esta cosa de tratar de destacar uno por encima del otro o eso, ¿no? Porque nuestro objetivo es absolutamente periodístico. Entonces confluimos ahí, ¿no? Concordamos ahí, ¿no? Pero con los otros hombres periodistas del medio, ¿nunca has tenido una suerte de individual, ¿no? De competencia. O sea, que cada uno por su lado. No, que más bien, porque en la televisión hay pocos que han permanecido tanto como tú y hay varios que han querido tu lugar. Bueno, pero eso es natural, ¿no? Que gente que quiera un lugar determinado, ¿no? Pero las reglas del mercado son muy particulares y de repente hay alguien que podría hacerlo mejor, pero no nos vamos a enterar porque no se da desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de la competencia, ¿no? Entonces, eso es en todos los negocios también, en todos los trabajos, ¿no? El reemplazo se da cuando se produce algo, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo te contaba por el tema político que se rompió la continuidad, ¿no? En un momento dado, ¿no? Eso es un factor externo, pero sucede, ¿no? Entonces ahí busca los reemplazos y tal, ¿no? Y en los factores de continuidad, me acuerdo cuando Laura Puerta se fue, que Rosa María Palacios renunció y varios, ¿no? Tola, pues todos se creían
los héroes de la libertad de expresión, ¿no? Y cuando Clara Elvira Ospina renunció, también se fueron todos los rostros de Cuarto Poder, crearon Epicentro y qué sé yo. Y también se creían los héroes de la libertad de expresión. Pero tú siempre te quedaste. ¿Por qué? Bueno, primero que yo no he trabajado directamente con el director de prensa, ¿no? Porque Cuarto Poder sucede que generalmente trabajan muy vinculados a la dirección de prensa, incluso están en el mismo edificio, ¿no? ¿Y el noticiero es como una isla? El noticiero es como los noticieros en general, ¿no? También el de la noche es más distante de la dirección de prensa, porque obviamente el programa que tiene la presencia política del canal es el dominical. Es el dominical nocturno, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no somos parte de eso, ¿no? Entonces, que haya un cambio en la dirección o en alguna gerencia, en realidad no tiene que ver con nosotros, a no ser que ese cambio fuera por algo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que ver, pero si es un tema de la relación contractual de cada persona en su puesto, conforme lo que cree que debe hacer o no hacer, nosotros en realidad no pintamos mucho ahí, no tenemos ahí protagonismo, ¿no? Bueno, y esa es mi última pregunta. ¿En algún momento tu cercanía con el público, tu popularidad, tu presencia diaria durante tantas horas en los hogares te mareó, te envaneciste, te embriagaste? Me embriagué en varios sentidos de la palabra. Sí, tuve una época de vida más agitada, probablemente debido a eso, pero no en el sentido de la vanidad y eso, sino en el sentido de estar pues con la adrenalina prendida, ¿no? Eso sí sucedió, sin duda. ¿Y ahora en qué situación estás? No, estoy ya más para el lado de la jubilación, ¿no? Más tranquilo, ¿no? ¿Estás joven? Sí, me siento bien. Me siento bien, sobre todo después de haber pasado esas enfermedades que estábamos hablando de salud mental. Claro. Me siento recontra bien y recontra bendecido de poder haber salido de eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos a Federico para rato. Espero. Gracias, Federico. Encantadísimo. No, en verdad, sigue triunfando en las mañanas. Encantadísimo. Y lindo verte y sigue publicando en El Comercio, así que... Ahí estaré. Nada, yo defiendo la libertad de Federico y de todos los que quieran emitir su opinión. En verdad, eso es ser demócrata, eso es vivir en una sociedad justa, ¿no? Donde todos podemos decir lo que pensamos. Tengo que terminar el programa. Yo me voy a quedar con lo que ha dicho y lo que ha ido contando Federico, ¿no? Que incluso uno puede estar desalmado en varios momentos de tu vida, pero siempre tienes que buscar ayuda, no solo en la terapia, como él lo ha hecho, sino también en tu familia, en la ayuda de tu propia familia que siempre te ama. O sea, si Federico no se hubiera sentado a conversar con Katia, a quien él adora, con sus hijos, si no, él no se hubiera dejado ayudar, creo que hoy sería otra persona. No sé si estaré siendo infidente o si habré leído bien todo esto, pero yo sí creo que hay que saber pedir ayuda. Y me parece que él es muy valiente a la hora de narrar todo lo que le ha ido pasando. Bueno, nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje. Que estén bien.